¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos acá a En Concreto por la señal 2 local de Corrientes de Cablevisión y a través de Telesat y también www.telesatcorrientes.com.ar donde usted nos puede ver en directo. Para esta noche, este programa en concreto, tenemos un invitado especial para charlar un poco de temas de salud, pero también de temas generales. Un prestigioso y conocido profesional de acá de Corrientes, pero también una personalidad internacional en materia de cirugía, el doctor Félix Abdala Machado, que catedrático de la Cátedra de Cirugía y también especialista en enfermedades del intestino, ministro o exministro de Salud Pública en la provincia, también fue delegado federal de salud y es miembro de varias instituciones locales e internacionales de cirugía, incluso trajo la cirugía laparoscópica, si mal no recuerdo, acá a Corrientes por primera vez. ¿Qué tal? Bienvenido a Las Voces de mi Gente, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación, Eduardo. Con respecto a esto último que dijiste, bueno, no es que lo traje a Corrientes, sino que cuando era jefe del servicio de cirugía del Hospital Escuela, fui el propiciador de aplicar este método mini invasivo en un hospital público como el Hospital Escuela. Hoy está muy difundido y existen numerosos colegas muy bien entrenados. ¿Todos alumnos tuyos? No, al contrario, muchos se formaron afuera, otros son, digamos... No, pero alumnos tuyos en la facultad. Sí. Todos alumnos tuyos en la facultad. Profesor de cirugía, tuve alumnos que después se han destacado en ello. ¿Qué se siente así a tener tanta gente que ahora ocupa cargos o es prestigiosa y todos pasaron un poco por tu cátedra y tu formación? Bueno, aquí en Corrientes hay una muy buena escuela quirúrgica y también existieron cirujanos muy prestigiosos. Realmente cuando uno ve que alguien o fue su alumno o su condiscípulo se destaca, realmente es una gran satisfacción personal. Y cuando en alguna medida algunos dependieron de mí, bueno, no hay nada mejor que los discípulos superen al maestro. ¿Por qué la especialidad? ¿Vos porque te gustaba la cirugía o cómo es que terminaste siendo especialista en enfermedades del intestino? Bueno, de esto llevo más o menos 49 años, ¿no? Prácticamente desde que me recibí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, después estuve en Buenos Aires, en el extranjero, entre ellos Estados Unidos y algunos países de Europa, y fue dándose por una serie de circunstancias. Por ejemplo, dedicarme al intestino en particular lo debo al carácter bastante alegre, jocoso y de un gran científico y un maestro, vive todavía el doctor Alfonso Marcelo Fraise, vive en Buenos Aires. Y bueno, la medicina es tan compleja, tan amplia, que hoy hay que especializarse. No obstante ello, no perdamos de vista que lo que la sociedad necesita son médicos de familia, médicos generales, clínicos generales, y que den una muy buena orientación al paciente. Porque si no se hace un uso indiscriminado de la tecnología y se pierde un poco el trato humanitario con el paciente, que a mi juicio es lo esencial. Bueno, eso un poco es parte de tu vida lo que me estás diciendo, porque por un lado, la superespecialidad, inclusive la alta tecnología, yo me acuerdo de haber hecho notas de donde vos traías tecnologías de punta después de venir de congresos de Estados Unidos, así hace, no voy a decir cuántos años, pero hace algunos años bastante atrás, cuando te hacías esas notas. Y por otro lado, como delegado de salud, como ministro, ocupándote de la educación para la salud, de la salud comunitaria, es decir, como reuniendo los dos extremos, cosa rara en un profesional. No, eso requiere un esfuerzo extra, porque si uno se dedica exclusivamente a su especialidad, hay un menor desgaste. Pero uno tiene una obligación con la sociedad. Además, yo me formé en la escuela pública.
tanto en la escuela, digamos, primaria, secundaria y en la facultad. Yo creo que esta enseñanza se mantiene mediante el aporte de toda la población. Y esa población, fundamentalmente la más vulnerable, es la que debe recibir de nosotros parte como contribución a esa enseñanza que ha sido gratuita. Es gratuita para el que está, digamos, en ello, pero que se sostiene por el aporte de toda la población. Ahora, así que creo que es una obligación moral. Cuestión de principios, digamos. Una cuestión de principios, exactamente. Ahora, vos fuiste ministro de Salud Pública de Corrientes, ¿no? Y delegado federal de Salud, o sea, un poco actuaste directamente en el campo, digamos, y también como delegado federal, también actuaste, pero además monitoreaste un montón de cuestiones en cuanto a la salud. De tu gestión, de hace unos años ya, un par de décadas, y la de la delegado federal de salud, menos tiempo creo que te retiraste. Ahora, ¿ha mejorado la salud acá pública? ¿Está estancada? ¿Cómo estamos en materia de salud? Más allá del discurso político, porque generalmente cuando se habla de este tipo de cuestiones es para decir que alguien hizo mal y ahora vengo yo y hago mejor, o el otro dice... O se pasa el aviso. O se pasa el aviso, bueno, o viceversa. Yo ya estoy en otra cosa. Y bueno, por eso te hago la pregunta, ¿no? Creo que puedo ser objetivo. La medicina se ha vuelto muy compleja y cada vez más los requerimientos son mayores. La Argentina invierte en salud una parte importante de su Producto Bruto Interno que está a la altura de lo que invierte Canadá. Es probable que no sepamos comunicar eficientemente, sobre todo en el aspecto de la medicina preventiva, aun cuando esto también se desarrolló mucho. Un dinero que se invierte en prevención es mucho lo que después se ahorra en tratamiento, en la parte asistencial. Creo que existen instituciones importantes en nuestro país, pero acá lo más importante es la integración de todo el esfuerzo y la participación de la comunidad. Yo, por ejemplo, soy un convencido del protagonismo que tiene que tener la sociedad en la implementación de políticas sanitarias y dentro de ello la municipalización. Creo que este es un tema que es de tendencia mundial, no es que se me ocurra a mí, y que uno trata de estar permanentemente actualizado para aportar lo mejor de sí mismo. Máxime cuando ya ha pasado bastante agua bajo el puente, insisto en que uno quiere aportar lo poco o mucho que pueda saber. Vamos rumbo al segundo bloque, hacemos la pausa, no sin antes agradecerle a nuestros auspiciantes, la Municipalidad de Empedrado, que ahora ha superado un momento que fue problemático gracias a la solidaridad de la Municipalidad de Corrientes y a otro tipo de gestiones, ha superado el bache, digamos, y cosa que nos alegramos. Vamos a hablar de ese tema en otros programas. Y también a nuestro querido Colegio Público de Abogados de Corrientes, que entre paréntesis ya empezó el mes de los abogados. El CPAPC, ¿no es cierto?, el Colegio Público de Abogados de Corrientes siempre tiene un clásico que es la celebración del mes del abogado y la fiesta del abogado que organizan los jóvenes abogados. Así que desde ya a todos los colegas, sus familias que se vayan preparando para la fiesta, dicen que viene bastante bien, vamos a ver si traemos algunos de los jóvenes abogados organizadores de la fiesta para que charlen con nosotros el próximo programa de cómo viene esta cuestión, ¿no? Y por último a George, estilista, ¿no es cierto?, que nos da el touch of class que todos necesitamos para vernos bien y sentirnos bien. George, que está en San Juan 1024, en Corrientes, vale la pena visitarlo, porque uno cuando se ve mejor, se siente mejor también. Vamos a la pausa y ya volvemos acá en Concreto. Para
Para aprender se necesita un ambiente cálido y seguro. En el Colegio Mecenas nos focalizamos en el aprendizaje cerebro-compatible, exámenes internacionales. Colegio Mecenas. Actividades artísticas, deportivas y académicas en los niveles inicial, primario y secundario. Acércate a conocer nuestras propuestas. Sumate a Mecenas. Lavalle 148, www.mecenas.edu.ar, Facebook Mecenas Colegio Privado. Todos los días, la pureza que tu cuerpo necesita para cuidar tu salud y calmar tu sed. Agua mineral Biosports. Todos los días bien. Todos los días bien. Acá, en este hermoso lugar del mundo, somos espontáneos. Así como nos sale, nos sale. Así como es nuestra gente, es nuestra gaseosa. Porque está elaborada con lo mejor de nosotros. Seco. Nos une lo de adentro. ¿Qué es ir para adelante? Es pensar en positivo. Es futuro. Es perseguir los sueños. Nunca bajar los brazos. Ir para adelante es avanzar. Es no darse por vencido. Es progresar. Es vivir. Ir para adelante es poner a Corrientes en el lugar que se merece. Vamos para adelante, todos juntos, ahora. Bueno, estamos en la segunda parte de En Concreto, acá con el doctor Félix Abdala Machado, y había quedado una pregunta así picando en el tintero, que es que nos dijo que, nos habló de la municipalización de la salud, que acá había un aparato de salud municipal que ahora se está recuperando, por lo menos en parte en Corrientes Capital, pero ya existía, y la intervención federal de Mestre fue la que pasó muchas CAPS a SAPS, es decir, hubo todo un movimiento, supongo que haciendo lo que había en Córdoba. Pero vos antes habías sido ministro de Salud, entonces sería interesante saber cuál fue tu experiencia y por qué algunos como vos plantean que es mejor la administración municipal de parte de la salud, por lo menos. Yo creo que es fundamental primero evitar la superposición de esfuerzos, y entiendo que el ministerio en general tiene que ocuparse de las grandes luchas, y en la elaboración de los planes de salud tiene que tener una intervención decidida la comunidad. Ahora, es probable que por ahí no, la experiencia que adquirí en ese momento, no nos olvidemos que fueron nada más que 10 meses como ministro de Salud Pública, de la intervención o el gobierno del doctor Tonelli y de Ler Tonelli. Y fue importante también porque por ahí hay que tener un poco de suerte. En esa época hubo una reunión de ministros de Salud Pública en Santa Fe. El gobernador de esa provincia era Reutemann. Bueno, ahí yo le pedí al doctor Tonelli que me acompañe. No es lo mismo asistir, digamos, frente a gobernadores. Iba a ir, la idea original fue que vaya solo a le pedí que me acompañe y accedió, y mediante ese esfuerzo conseguimos en aquella época $1 millón, que era el equivalente, era la época del 1 a 1, $1 millón. En realidad pudimos adquirir muchas cosas. $8 millones es plata. Eso lo conseguimos en una reunión, y acá hemos hecho unas compras muy importantes.
Fíjese, me acuerdo muy bien, en ese momento el jefe de la prefectura era el prefecto Castresana y nos prestó los depósitos de prefectura que tiene ahí en el puerto porque los depósitos de salud pública no alcanzaban para albergar todo lo que habíamos adquirido. Y después, claro, la distribución a todos los rincones, digamos, de la provincia, que muchas veces no es fácil por los medios de transporte, por los caminos, etcétera, pero logramos también. En esa época hubo una alerta importante por la posibilidad de cólera, que en realidad aquí lo más cercano que tuvimos creo que fue en el Chaco, no en Resistencia, sino en el interior. Charata, por ahí fue, ¿no? No, ¿cómo se llama? En el Impenetrable. En el Impenetrable. Después de Juan José Castelli, por ahí. Exactamente, sí. Por ahí. Y entonces habíamos nosotros acá decretado, dispuesto la alerta amarilla. Felizmente no se dio ningún caso, pero no había un lugar de la provincia que no tuviera el equipo, las salas de hidratación, las soluciones parenterales, o sea, los sueros, como comúnmente se lo llama, para que sean asistidos. Y después tratamos de que llegue a la población más vulnerable. Es decir, en ese sentido la prevención es fundamental, hay que cuidar mucho a la mujer embarazada, a los chicos en los primeros años de vida, por eso digo que hay que evitar la superposición de esfuerzo. Porque claro, en ese sentido el municipio es el primer escalón. Es el primer... Acá vivimos en capital, entonces es distinto, pero en el interior el intendente es el primer referente. Y sí, requiere una dedicación especial, pero aparte incluso de nuestros barrios yo creo que hay mucho que se puede hacer. Creo que en ese sentido la prevención es fundamental, no solamente que se ahorra mucho dinero, sino que se ahorran vidas, ¿no es cierto? De manera que es probable que no seamos lo suficientemente capaces de comunicar ese problema de comunicación, pero creo que la educación se tiene que dar a todos los niveles. Por eso el papel inclusive del maestro es muy importante en la escuela. Cada familia tiene que ser un centro de información y para eso hay que hacerle llegar. Bueno, Educación para la Salud, uno de los primeros lugares donde se implementó fue en el Chaco, justamente. Así es. Y entre los dos... creo que estaba ahí en esa época, tenía algo que ver Sí, pero yo estaba en transporte, nada que ver. Bueno. Pero puertos y transporte estaba, pero en el Chaco se hizo una integración entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Exacto. Entonces... era fundamental porque se capacitaba a la gente de salud pública en cómo enseñar, cómo transmitir la pedagogía para transmitir, y a la vez los maestros aprendían las cosas para transmitirle a los alumnos en el aula. Fue un trabajo interdisciplinario. Más que enseñar unos a otros, cada uno aprendía del otro, que es distinto, ¿no? Y en su momento fue bastante exitoso el tema, ¿no? En cuanto a las vacunas, a la conciencia de las madres de muchas cosas, la higiene, dio bastantes resultados, ¿no? Yo considero que todas las áreas del gobierno tienen que tener una coordinación y una política en común, pero fundamentalmente para lo que se refiere a la salud pública, los ministerios de salud pública, los municipios, el Ministerio de Educación y toda su dependencia ejercen un papel fundamental. Educación para la salud realmente es una materia que hay que tener siempre en primer plano. Te quería aclarar que yo estuve asesorando al ministro de Salud y en el área esa, pero después. Eso era una de que se hizo Educación para la Salud, ¿no? Pero lo conocía el tema porque inclusive tuvo gran difusión pública, es decir, Diario Norte en aquel tiempo y El Territorio y el único canal de televisión que había en aquel tiempo, y difundía mucho la cuestión, ¿no? Difundía mucho las cosas, lo que hacía que a la vez la gente estuviera pendiente y no lo sorprendieran cuando lo fuesen a hablar, ¿no? A conversar los que hacían un poco de efectores de salud. Siempre la campaña de difusión es muy importante, ¿no es cierto? Y el lenguaje que se aplica, porque muchas veces los lenguajes de las campañas no tienen nada que ver con la idiosincrasia nuestra de nuestra gente. Tiene que ser adaptado a la comunidad a la que va dirigida.
Y sobre todo a veces hay líderes naturales en una comunidad que hay que aprovecharlo para canalizar este esfuerzo que es permanente. Acá no puede haber discontinuidad, no puede haber, digamos, discontinuidad del gobierno, no puede haber discontinuidad de las distintas administraciones municipales, porque el esfuerzo tiene que ser continuo y además requiere bastante dedicación. Tengo entendido que provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, acá mismo, en el Chaco, se está trabajando mucho con los SIC, con los centros comunitarios, sí. Donde desde se preparan o se dan cursos de capacitación, hasta se hacen tratamientos, se atiende a la gente, se hacen controles las madres, es decir, es un centro integral y que funciona bastante eso porque la gente se acerca y no tiene que muchas veces, porque a veces los médicos no tienen noción, a veces no tienen tiempo tampoco, ¿no? Sí, cuando le dicen a un paciente, volvé la semana que viene, es decirle, levantate a las 3 de la mañana, venite caminando 50, 60 cuadras, porque no tienen para el pasaje muchas veces las madrecitas, ¿no? Y después andate de nuevo caminando, ¿no? Entonces, los psiques, los centros comunitarios en general están ahí cerca y pueden brindar otro servicio, ¿no? Sí, pero aparte también hay experiencia adquirida que hay que saber aprovecharla. Yo nunca me olvido todos los años en que se daba la clase inaugural, digamos, en la Facultad de Medicina, en mi cátedra, que era la cátedra 4 de cirugía, que pertenecía en su momento a un cirujano muy brillante de Corrientes, que fue el doctor Manuel Antonio González. Hacía una pregunta, supongamos un auditorio de 200 personas, 200 alumnos, donde habrían unas 40 mujeres. Y sea el nivel, en esa época se daba cirugía 1, 2 y 3, sea el nivel que fuere, le hacía la misma pregunta. ¿Quién de las presentes sabe hacerse un autoexamen de la mama? Y en realidad de las 30 o 40 mujeres levantaban la mano 2 o 3. Eso realmente está marcando es un ejemplo parcial, ¿no es cierto? Está marcando la pauta de que la información a veces no llega. Por alguna razón no llega y hay un desaprovechamiento muy grande, ¿no? No, y no solo eso, sino que uno se encuentra a veces, cuando la legislación, tanto nacional como provincial, han avanzado mucho en ese tipo de cosas, que hay mujeres que no saben qué es un Papa Nicolau, aunque parezca mentira, ¿no? No saben. Y bueno, son todo ese tipo de cosas. Se está avanzando mucho también. Muchas de esas cosas tienen que ver con educación sexual, que se da en los colegios secundarios y primarios. Y bueno, hay cursos, los maestros se están capacitando ahora casualmente. AMET está dando un curso de capacitación en ese nivel y tengo entendido que sí. Y otros gremios y otros lugares también se están dando cursos que se capacitan, entonces, para que los docentes sepan transmitir, porque no es fácil, es decir, por más médico que sea, por más que uno pueda ser periodista, uno dice, tenés que decirle a un chico o una nena de 10 años, o de 7 o de 8, hay que tal cosa, hay que estar preparado. Y lo que vos tenés que hacer en ese caso es consultar a alguna maestra y decirle, ¿cómo les digo? Pues no tenés idea de cómo se dice o cómo se transmite eso. Ahora, una pregunta, así en concreto, como se llama el programa. Eso. Si vos fueras hoy ministro de Salud, acá en el Chaco, ¿cuáles son las acá en Corrientes, cuáles son las 3 o 4 medidas que tomarías? Bueno, yo creo que hay que poner mucho énfasis en la protección de la mujer embarazada, en la alimentación adecuada del niño, de los niños en los primeros años de vida, porque se está formando. Y no solamente hay retraso, cuando la alimentación no es adecuada, equilibrada, no solamente se está, digamos, atentando contra el desarrollo físico, sino mental de ese chico. Y además en todas las áreas de la prevención, los planes de vacunación, hay muchos planes nacionales que pueden ser, y seguramente lo están haciendo, que puede ser aplicado con el apoyo de la Nación, y en ese sentido
Yo creo que, insisto, hay que evitar la superposición de esfuerzos porque a veces hay esfuerzos por el lado de las obras sociales, de la salud pública, de las entidades privadas o prepagas. Hay una fragmentación. Yo creo que hay que unificar un poco y el Estado tiene que ejercer una supervisión adecuada de estos planes. Sí, porque es increíble inclusive la gran cantidad de vacunas que ahora se aplican, que son obligatorias en comparación con lo que era hace 5 o 6 años atrás, ¿no? Y que son obligatorias. Y que son grandes esfuerzos económicos por parte de los gobiernos, ¿no? Especialmente la Nación, incluir ese tipo de vacunaciones, como la de la meningitis, muchas son vacunas que son caras realmente. No, y además ahora se está hablando mucho de las hepatitis, entre ellas la hepatitis B, que como sabemos tiene una transmisión, digamos, sanguínea y también sexual, de manera que hay que informar, hay que educar al soberano. Sí, es muy importante, es cierto, y hablando de la educación, yo creo que aparte de la educación, del método pedagógico de la transmisión, también se predica con el ejemplo. Ah, sí. Y no hay que ser espasmódico en las políticas. Nosotros nos acordamos, yo la vez pasada, cuando el tema de la creciente, criticaba que muchos dicen, estamos por llegar al nivel del 92, va a desbordar tal cosa y tal cosa. Sí. Eso significa una confesión lisa y llana que todos los gobiernos desde el 82 a la fecha no hicieron nada respecto a qué pasaba si venía una creciente igual, ¿no? Y bueno, y nos acordamos cuando sube el agua de hacer de las defensas, y pasa lo mismo con cuestiones como el dengue, la fiebre amarilla, etcétera, que por así, en lugar de ser una cuestión constante, ¿dónde se dice ahora, por ejemplo, el tema del vector, de los jarrones? Por ahí aparece un caso y entonces rapidito empezamos a decir todo lo que hay que hacer. Pero ya es tarde, cuando estamos llenos de Aedes aegypti, cuando se empieza a hacer la prevención. Eso tendría que ser una constante. Debe ser una constante. Además, hoy cuando hablaba de la coordinación entre salud pública y el Ministerio de Educación, también hay que tener en cuenta que hay obras de infraestructura que no se nota, no es como un edificio que uno lo nota, esta obra tal, esta escuela, este hospital, pero un aspecto fundamental es la extensión de la red cloacal y la llegada de agua potable a toda la población. Hoy, como estábamos hablando de prevención, yo creo que esta es una manera eficaz de contribuir con ello. Sí, después el vecino también, la concientización. Fíjese usted, sin ir más lejos, ahora en la ciudad existen estos contenedores de basura. En realidad es una solución y es práctico, pero es notable que a veces no hay colaboración del vecino. A veces el container, por algún motivo, o porque lo reparan o por lo que fuere, no está unos días en ese mismo lugar donde habitualmente estaba, pero no está físicamente. En cambio la basura la tienen en el mismo lugar. Quiere decir que sí. Esta es una cuestión insisto, que es fundamental la educación. Yo escuchaba, hay algunas lógicas así entre casa, sí, que no sirven para gobernar, ¿no es cierto? Yo escuchaba un funcionario que decía, y nosotros tenemos que tratar de hacer, porque la inversión es muy grande, las construcciones donde ya están las redes de los servicios y de agua y cloaca. Y yo decía, pero si se recarga mucho eso, va a haber que cambiar todos los caños y va a salir más caro que hacer en otro lado una red nueva. Este es un trabajo multidisciplinario. Por eso, pero esas a veces improvisaciones, análisis de media cuchara, nos llevan a buen puerto. Hay que hacer, para planificar hay que hacer las cosas bien. Pues yo tengo un cañito así y pongo 20.000 personas más, necesito un caño así, me sale más caro el collar que el perro después. Y eso es lo que ocurre muchísimas veces, lamentablemente. Bueno, o los prejuicios, como el famoso tema de la leishmaniasis. A toda costa se quieren matar los perros. Pero entonces menos mal que no quieren matar las personas con la fiebre amarilla o el dengue, porque el perro es la víctima del vector. En lugar de atacar el vector, dice matemos los perros. Es como cortar los pies para eliminar los pies planos. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, son las que muchas veces requieren
ponerse a pensar en grande y en serio y planificar a largo plazo y no salir a decir cualquier cosa cuando nos ponen un micrófono adelante, ¿no es cierto? No, claro. Y experiencias como las tuyas yo creo que son muy valiosas, tenemos que empezar a aprender a escuchar y aprender de los que saben y nos transmiten experiencia. Tantos años de democracia ya ayudan a eso. Te agradezco porque se nos terminó el tiempo que en concreto teníamos para hacer este programa. Muy bien. Espero que nos visites otra vez porque realmente ha sido muy grata la charla. Agradezco la invitación, estuvimos muy cómodos con ustedes. Será entonces, queridos amigos, hasta el miércoles, si Dios quiere, solo si Dios quiere, a las 22 horas en concreto. Que lo pasen bien.